ejército republicano vencido, la adaptación a los tiempos de paz por parte del ejército vencedor, la influencia que en la política de Franco tuvieron los altos mandos que habían ganado la guerra, o las relaciones que con el caudillo tenían aquellos generales victoriosos, eran temas que no podíamos pasar por alto en este modesto intento de contar lo que fue la vida de los españoles de entonces. De esos españoles que frecuentaban las academias militares, o que por lo menos hacían todos la mili, contentos o a regañadientes, o a veces reenganchándose por voluntad propia o por imposición de la historia. De esos españoles que veían películas de guerra, de oficiales heroicos y de soldados sacrificados, de reclutas paletos y de sargentos bonachones que por tierra, mar y aire defendían los colores de la bandera roja y gualda, con un ambiente aventurero y con un espíritu castrense y valeroso. Desde luego su colección se va mejorando cada vez más. A ver, ¿En qué situación quedaron los jefes y oficiales del ejército republicano al terminar la guerra? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, se hizo normalmente a todos ellos, se les sometió a procedimiento judicial, en fin, algunos quedaron absueltos, otros fueron condenados, es decir, todos ellos pasaron, en fin, por la justicia militar, ¿no? En cualquier caso, caso, no habría que hacer excepciones de aquellos que se marcharon, como es lógico, al exilio, o incluso que se les hizo una especie de puente de plata, como pasó con el coronel Casado, en fin, para que pudiera marcharse al extranjero. Como ya sabe, después, dando el tiempo, cuando ya la situación al cabo de muchos años se fue atenuando, se permitió el reingreso en España de algunos tan significados como el general Rojo, en fin, todos ellos, como en general todos los condenados después de la guerra, se fueron beneficiando de sucesivos indultos, conmutaciones, pero inmediatamente su situación fue esa, sometimiento a los tribunales militares. En cualquier caso perdieron todos la carrera, claro. Sí, en todo caso. Es decir, es más, incluso vino una ley, la de 12 de julio de 1940, que ya fuera del aspecto judicial examinó la situación de los militares, incluso de muchos que habían estado en zona nacional, para decidir administrativamente sobre su situación, y bastantes perdieron también la carrera. El ejército español de la posguerra era un ejército seminacional. En las veces que se habla del ejército español muchas veces se olvida este término, que es importante, porque al haber nacido de una guerra civil que terminó con la derrota total y absoluta de la otra parte, el ejército español en el 36 quedó partido en dos. No fue una sublevación estrictamente militar, sino que hubo un 50%, al hablar de los cuadros, naturalmente me refiero a los cuadros militares, que no se sublevaron y que permanecieron fieles a la República. Y además, después de la guerra civil, después de la victoria de Franco, hubo una depuración muy importante. Entonces nos encontramos con un ejército salido de una victoria en una guerra civil que no se parecía en nada, por ejemplo, al ejército fascista también, o nazi, italiano o alemán. Eran ejércitos nacionales. En España no. En España el 50% del ejército había desaparecido. Entonces era un ejército seminacional. Era nacido de una victoria y esto es muy importante. Ante la necesidad de un mando único en la zona nacional, se reúnen en el barracón de un aeródromo militar en tierras de Salamanca los generales Cabanellas, Mola, Quindelán, Queipo de Llano, Orgaz, Quilluste, Dávila y Saliquet, y Franco es elegido generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado. ¿Cree usted que el ejército español, al terminar la guerra, estaba unido en torno a Franco? Sí. El ejército en sus capas superiores, muy posiblemente,
todavía existía la mentalidad de que Franco no era más que el primero entre los pares y que por lo tanto los otros se consideraban a su mismo nivel o en su mismo plano. Pero esto duró también muy poco, pero además sobre todo en la masa que nos habíamos incorporado al ejército, en una época militar el triunfador arrastra siempre, el triunfador se transforma ópticamente en caudillo, aun cuando no se le dé el apelativo. Y entonces, evidentemente, el ejército triunfador, pues su jefe había sido Franco y se sentía realmente unido a él y, por supuesto, con una absoluta fidelidad a su persona. Esto es lo que, pues, frustró todas las tentativas de los grandes militares de limitar el poder de Franco o incluso obligarle a sustituirle en la época de los años 40, 41, 42, en el que hubo tímidos pero amplios intentos de obligar a Franco a dar paso a una solución monárquica o a una solución con mayor futuro que el de un régimen personal. Pero realmente Franco estaba muy fortalecido porque las bases de su bando le apoyaban radicalmente. Una solemne misa de campaña en la gradería de la Escuela Superior del Ejército inicia los actos del gran desfile conmemorativo celebrado en Madrid en el 6º aniversario de la victoria. El caudillo y jefe del Estado recorre a caballo toda la avenida para revistar a las Fuerzas Armadas. Su paso es acogido con las más encendidas muestras de cariño y adhesión. Siguen al caudillo el ministro del Ejército, el capitán general de la Primera Región y el primer jefe de la Casa Militar de su Excelencia, así como otras jerarquías militares. El generalísimo presencia desde la tribuna el brillante desfile militar que inicia el capitán general de la Primera Región, teniente general Muñoz Grandes. Pasan a continuación las representaciones de la Marina, integradas por 2 compañías de los cruceros Canarias y Almirante Cervera y el batallón de infantería de Marina del Ministerio. ¿Cree usted que se puede definir el régimen de Franco en general como una dictadura militar? Tajantemente no. Pero tajantemente no, vamos, yo es que a veces cuando se pretende presentar de esa manera, me pregunto que los 25 años de servicio que yo he estado en ese régimen de Franco en el ejército, me pregunto que dónde estaba, porque creo que en absoluto para nada, vamos. No solamente no fue así, sino que yo creo que es obvio para todo el mundo que desde el despegue económico de los años 60, pues el ejército no solamente no tiene una presencia importante en el régimen, sino que lo que es el gran sacrificado. Y el gran sacrificado de una forma voluntariamente aceptada y comprendiendo que hay muchos sectores en la vida nacional, como es la educación y como son otros muchos, la industrialización, etcétera, etcétera, que son mucho más importantes que la modernización del ejército, y esa se aplaza indefinidamente, y la modernización del ejército es algo que se ha abordado después del año 75. Cómo ha llegado al poder tras el alzamiento de una parte del ejército y se ha apoyado en él. Luego, cuando tiene que organizar el Estado, pues tiene que contar con una gran parte de colegas, de amigos, de gente de confianza, etcétera. Además, por este espíritu un poco corporativo que tienen los militares, como tienen los médicos y tenemos los profesores, y todo el mundo tiene un poco de esto. Claro, cuando hay una dictadura, sea la que sea, el peso del ejército tiene mucha importancia. Pero de ahí a poner denominaciones de dictadura militar siempre hay que tener cuidado. En España se celebra con toda solemnidad la fiesta de la Pascua Militar de Reyes. En Madrid, el ministro del Ejército felicita en nombre de este al general más antiguo de la Reserva, teniente general don Emilio Barreiro.
Palacio del Pardo acuden los generales Asensio y Vigón y el almirante Moreno, con los generales con mando y los coroneles jefes de los distintos cuerpos de la guarnición. Los ministros ofrendan al caudillo su adhesión y felicitación personal y la de los ejércitos de tierra, mar y aire con motivo de la Pascua Militar. Muñoz Grande era un profesional, era falangista, que quiero recordar que fue ministro secretario del movimiento, el primer militar que lo fue, y en su haber tenía el haber sido, después del general Emilio Esteban Infantes, jefe de la División Azul, que además fue el que volvió, porque fue el jefe de la segunda División Azul. Este hombre era eminentemente un falangista, fundamentalmente un falangista. Y su trayectoria, su itinerario al lado de Franco se mantiene coherentemente hasta la muerte de Muñoz Grande. Se mantiene coherentemente, pero siempre con una cierta posición crítica. Él era un gran profesional y sobre todo un hombre tremendamente austero, o por lo menos la imagen que daba era de austeridad. Difícilmente en la vida de un hombre puede encontrarse una ocasión como esta en que yo me encuentro en este día, viendo a muchos miles de niños en la plaza de toros de Sevilla para festejar el día de mi santo. ¿Cómo, pues, ha tenido lugar el desarrollo de esta fiesta que se ha verificado hoy? El señor Borges había recogido la cantidad de 5.000 pesetas para que yo los destinase al fin que tuviera por conveniente. Se convino en aceptar la idea, en principio, para los niños de esos trabajadores de las casas de obreros, empleados e inválidos. Entonces, se habló de la fecha en que podría realizarse porque tenía que asistir al banquete con que el generalísimo obsequiaba al cuerpo diplomático acreditado cerca de él. Entonces el 10 no, porque el 10 es mi santo, se me escapó sin darme cuenta. Pero la frase estaba soltada. Inmediatamente empezaron a acudir donativos de todas partes, de las bodegas de Jerez principalmente. Los patronos contribuyeron todos con una cantidad igual a que los obreros destinan todos los meses para la obra de las casas baratas, y pude ver la alegría de aquellos niños en los que perdurará seguramente esta fecha como un jalón los días de su vida, y su alegría se manifestaba no solamente dando vítores a mí, a quien suponían el autor de aquella diversión que se los proporcionaba, sino también al generalísimo, del que España todas las ideas que tiendan a la mejora social, al establecimiento de la justicia en todos los órdenes, grande y libre. ¿Cómo definiría usted la personalidad del general Queipo de Llano? Bien, yo creo que fue una personalidad que, si yo tuviera que definirla con una palabra, fue eficaz en su momento. No cabe duda que el alzamiento que él llevó a cabo en Sevilla con muy pocos hombres y, como se sabe, con unos procedimientos de engaño, de moverlos mucho, aquel pequeño número de hombres y tal, fue un hombre muy audaz en aquel momento, y luego sobre todo introdujo en la guerra, fue el introductor de la propaganda de guerra a través de emisiones de radio, etcétera, etcétera, que habrán sido más o menos discutidas por su personalidad, quizá entonces desde unas coordenadas muy conservadoras, pues su forma de expresarse, a veces escatológica o a veces brusca, no fuera muy bien vista, pero la verdad es que yo creo que eran muy esperadas sus emisiones y su forma, y yo creo que fue eso, la palabra es eficaz. Queipo Llano tenía una enorme personalidad, había tenido una gran influencia en los acontecimientos iniciales de la guerra, y él había establecido en Sevilla primero y en Andalucía más tarde, pues casi un virreinato, en el cual él había conseguido una amplísima autonomía que para sí quisieran los entes actuales. Gonzalo Queipo era el presidente
de un ente autonómico, pero ampliamente autonómico, tenía un estatuto muy definido, que se lo había autoconcedido. Y don Francisco Franco no era muy partidario de este género de libertades, y realmente pues las cortó en cuanto pudo, y que fue muy pronto. Nada más terminó la guerra, a Queipo de Llano pues lo hicieron capitán general de Andalucía, que de hecho lo era, pues yo creo que debió ser en abril mismo del 39, no lo recuerdo con exactitud. Después ya cuando se reorganizó el ejército, que fue entonces, se crearon nuevamente las regiones militares, las capitanías generales, y don Gonzalo Queipo Llano pues debió durar de capitán general de Andalucía así como 5 o 6 meses. Puede que no llegara a ello. A los 5 o 6 meses pues encontraron la fórmula de quitarlo del medio, le nombraron presidente de una famosa misión militar en Roma, y allí lo mantuvieron 2 o 3 años. A los 2 o 3 años volvió a España y lo residenciaron en Málaga. Después ya cuando le cumplió la edad de pasar a la reserva vino a Sevilla, le dieron como premio de consolación su merecida laureada, que la había ganado perfectamente. Pero que él la quería antes, ¿no? Hombre, la quería cuando la ganó. Se la concedieron, pero ya estaba realmente en el ostracismo. Ya era un hombre absolutamente anulado. No tenéis ninguna esperanza de salvación. Sé que vuestra resistencia en las puertas de Toledo se está venciendo. La entrada en Toledo será cuestión de horas. Te aconsejo, por tanto, que te rindas. Te doy mi palabra de que no te sucederá. Tú, que has aprendido como yo en esta academia lo que es el honor militar, me puedas hablar de esa forma. No, no me rendiré. Los muros del Alcázar han visto siempre actitudes heroicas y jamás vilezas. No se rinde. Es un loco. Quizás sea un loco. En 1956 murió el general Moscardó. ¿Recuerda usted este hecho y la personalidad del general Moscardó? Sí, bueno, lo recuerdo, claro, como el personaje de leyenda de la defensa del Alcázar. Y luego también lo recuerdo como muy ligado, si no recuerdo mal, fue el primer delegado nacional de deportes, ¿no? Lo recuerdo muy ligado a todas las materias y a todas aquellas cosas deportivas. Y bueno, yo recuerdo que me impresionó bastante por entonces, bueno, la trayectoria un poco trágica de toda la familia, porque yo creo que todos sus hijos, tanto en la guerra como después, murieron bastante prematuramente. Y bueno, fundamentalmente, como todos los españoles, lo recuerdo como la leyenda del Alcázar de Toledo. Después no tengo una idea muy perfilada del personaje después de la guerra, más que ligaba todo el tema de los deportes. El teniente general Varela, nuevo alto comisario de España en Marruecos, llega a Tetuán y la capital le tributa una cariñosa acogida. Ocupa la tribuna presidencial el alto comisario, en unión del ministro de Justicia del Màrquen y de otras altas autoridades. El general Ríos Capapé, que ostenta el mando de la línea, inicia el brillante desfile militar acompañado de su Estado Mayor. Pasan ante la tribuna las agrupaciones mandadas por los generales Lagarde y Utrilla. Son tropas cubiertas por la gloria de los combates victoriosos que imponen un emocionado respeto y marchan al ritmo de la mayor marcialidad y bizarría. Del protectorado asiste al paso del séquito del general Varela. Se dirige el alto comisario a la residencia de Su Alteza Imperial el Jalifa para realizar la visita oficial. Su Alteza Imperial recibe a la brillante comitiva en el Salón del Trono, acompañado de altos dignatarios de la corte jalifiana del Màrquen en pleno y notables musulmanes. ¿Y el general Varela, que fue el ministro del Ejército en ese gabinete del 39? El general Varela es un hombre de estación muy humilde, que es hijo de un sargento cuando los sargentos no eran suboficiales sino que eran clases de tropa, que sienta plaza de soldado de infantería marina, que asciende de soldado hasta sargento, que de sargento ingresa en la academia, que va a África y que sorprende a todo el mundo por su valor inaudito
que hace que en 2 años gane 2 laureadas individuales y se transforme pues en el militar más condecorado de la historia del ejército español, y todo esto pues en un hombre de tan humilde en raíz, pues le hace notablemente, yo que sé, un poco fatuo, pero tenía una fatuidad en su vestuario. Él siempre iba impecable, con los guantes blancos hasta medio puño, y siempre haciendo alarde del valor. Es un hombre que entra en la guerra siendo ya general, y a un general que manda ya de entrada, salvo los primeros meses en que manda la agrupación de columnas en Andalucía y después en Madrid, sustituyendo a Yago precisamente, la primera vez que a Yago le quitan el mando, Varela le hieren en el frente, le hieren 3 veces a un general de cuerpo de ejército. Y es que cuando se ponían las cosas malas, pues se acordaba de cuando era teniente y se agarraba a 50 soldados, iba a dar él con los 50 soldados un contraataque, por ejemplo en Cabeza Grande, en Segovia. Es decir, es el tipo clásico del hombre impulsivo, temperamental, valeroso, hasta el heroísmo, y muy satisfecho de sí mismo. En fin, termina siendo título porque lo ennoblece Franco, se casa con una de las mujeres de la más alta alcurnia financiera y familiar de Bilbao. En fin, es un triunfador, y se le ve en su figura, se le ve en sus ademanes, se le ve en sus posturas. Es un triunfador. Aranda es la víctima más conocida de su monarquismo absoluto, le llevó a unas actitudes determinadas que, como dije antes, le costó la carrera prácticamente. No ascendió a teniente general y quedó postergado. El apartamiento de Aranda fue muy rápido, realmente. Tanto Quindelán como Aranda se apartan muy pronto del régimen, porque eran los que, de una manera más firme, respaldaban la monarquía de Don Juan. Y como es sabido, pues a mediados de los años 40, pues Aranda incluso pensó en protagonizar pues algún intento de restauración violenta con apoyo exterior, que fue mal visto no solo desde el Pardo, naturalmente, sino incluso desde Estoril. Los dos, pues desde el principio, y Aranda más bruscamente todavía que Quindelán, fueron posiblemente dentro del ejército los dos adversarios más tenaces de Franco. Hubo una etapa en la cual pues esta situación se pudo paliar, en fin, se les daban determinados cargos, pero cargos que no fueran excesivamente comprometidos, y al cabo pues el rompimiento con Aranda y el exilio interior de Aranda pues duraría pues hasta que fue restablecido en su situación al terminar la etapa de Franco, ya con la transición. Yagüe incluso llegó a estar desterrado, quiero recordar que en Burgos. Y también, ahora si la memoria no me falla, también se enfrentó a Franco. Pero de todas maneras, la gran habilidad de Franco, estoy diciendo que se enfrentaron, que tuvieron diferencias, pero que la gran habilidad de Franco fue jugar con los intereses, con las pequeñas ambiciones, para mantenerse siempre él en el poder, como así fue. El general Yagüe, yo creo que para todos nosotros fue un personaje entrañable. Era quizá un soldado de planta ejemplar, de planta perfecta, y un hombre, como se sabe, bueno, yo creo que todo régimen político, el de hoy, el de mañana, el de ayer y el de antes de ayer, lleva consigo una serie de corruptelas y de corrupciones y demás, y aquel hombre era tan honesto que aquellas corrupciones le sentaban como un rayo. Y como era un hombre quizá también muy extrovertido y muy echado para adelante, pues lo decía y lo dijo. Y eso debió producir unos ciertos roces y unas ciertas cosas, lo cual yo creo que no deterioró nunca la amistad tremenda y el respeto tremendo que Franco le profesó, porque insisto que Yagüe era un soldado de primera. No olvidemos que era el que mandaba la legión cuando empezó la guerra, cosa que entonces era absolutamente mítica. Dentro de las Fuerzas Armadas Españolas había muchas diferencias ideológicas entre el ejército, la marina y la aviación. Yo creo que en esa época no, que en esa época, sin ser monolítico, porque creo que el ejército jamás, incluso el ejército, este ejército seminacional al que me he referido, no era monolítico, pero creo que las diferencias en la época en la que nos estamos refiriendo eran muy pocas, eran francamente muy pocas entre los tres
entre los tres ejércitos. Posteriormente sí se producen más diferencias o más... Sí, bueno, posteriormente creo que el ejército del aire, por la tecnificación, se vuelve un ejército mucho más técnico, mucho más alejado del movimiento político-militar. La Marina, que siempre ha sido un ejército con cierta... son razones además explicables. La disciplina en los barcos, son unidades cerradas, pues ha sido también un ejército muy tradicional, donde las castas han tenido más importancia que en otros ejércitos. Pero siempre se ha presentado como un poco aparte del resto. En todos los órdenes, en el técnico, en el ideológico también. Del deber, de la patria y del honor, honor, de los que amor y vida te consagran. Escucha España la canción guerrera, canción que brota de almas que son tuyas, de labios que han besado tu bandera, de pechos que esperaron anhelantes, de Santa Cruz aquella que formaba la enseña de la patria, el alma con que habrán de defenderla. Volvemos el vuelo sobre el alto cielo, lejos de la tierra, la esperanza nos llena de gran. Que nada turba ni empaña, tiene sus horas la hazaña y sus horas la obediencia. El imperio a España vendrá por los caminos del mar. Hay que morirnos de un mar que nos enseña la historia. Él levantó la victoria y la muerte en Trafalgar, soñando victoria, pidiendo cantares, marinos de España, crucemos los mares. Soy valiente ideal del canario, soy soldado de brava legión, piensa en mi alma doliente Calvario, que en el fuego busca redención. Mi divisa no conoce miedo, mi destino es el solo y sufrir, mi bandera luchar con denuedo, para conseguir vencer o morir. ¿Cómo eran las relaciones entre la Falange y el ejército en esos primeros años de la posguerra? No creo que fueran malas. Sabes que siempre ha habido el grupo de los militares monárquicos y el grupo de los militares falangistas que podíamos representar. Pues el grupo de los militares monárquicos podía ser el general Varela, el grupo de los militares falangistas podía ser Muñoz Grandes. Y entonces, pues como recuerdas, Varela sufrió el famoso atentado en el santuario de Begoña por parte de los falangistas porque suponían que Varela o conspiraba o influía sobre Franco para un restablecimiento de la monarquía, cosa que ellos detestaban absolutamente. Pero a la larga, y por lo que he leído, en eso no tengo más conocimiento que el de las lecturas de libros de memorias, etcétera, y de la historia contemporánea, yo no creo que el ejército haya estado muy dividido en ese terreno, o por lo menos Franco se las ha arreglado, porque sí que tenía Franco un carisma absoluto con los militares, eso no, y con los falangistas, claro. Supongo que al principio hubo una cierta tendencia de identidad, quizá siguiendo la línea de Italia y de Alemania y demás, pero yo creo que eso pronto dejó de ser cierto. El ejército recuperó su propia personalidad un poco aislada, un poco al margen, y su propia evolución militar. Y yo, desde luego, cuando ingresé en el ejército el año 50, exactamente en el verano del 50, no quedaba absolutamente nada de identidad o de interferencia entre la falange o el movimiento político y el ejército, no quedaba absolutamente nada.
Oh, baje la mano, Corbián. Precisamente he dejado las regatas porque quería hablar con usted. Estoy a sus órdenes, mi comandante. Deje el tono disciplinario. Ahora no es el jefe ni el profesor quien le habla, sino el amigo, el camarada. ¿Piensa que no sé lo que le ocurre? En poco tiempo ha perdido usted dos cosas fundamentales en la vida, el amor y la amistad. Pero es preciso que comprenda que hay algo que está por encima de todo esto. El concepto de la dignidad y la obligación de cumplir con nuestro deber. Usted tiene una tradición familiar que le liga a la Marina, que le une a la patria. ¿Será capaz de desertar? ¿De querer separarse de esta gran familia del botón de ancla? No. Yo sé que usted no puede hacerse traición a sí mismo. Por el honor del uniforme que viste, por el recuerdo de cuantos sacrificaron todo a la Marina española, le pido que vuelva a ser el alumno modelo y que no olvide que antes que usted hubo otros hombres que también sufrieron, tenían amor, familia, desengaños, y todo lo olvidaron cuando la patria los llamó para servirla. Olvide su obsesión aunque le duela. Arroje su pena por la borda como un lastre inútil. Y no olvide que en la vida como en la mar hay que mirar lejos y alto. Lo demás, querido Corbián, créame, no tiene importancia. Les decía a ustedes, señores, las condiciones que debe reunir un buen oficial de Jarca. Hay muchas necesarias, pero solo una indispensable. Tener más corazón que el jarqueño más bravo de la Jarca. Perder la esperanza no es perder el honor. Pelearemos hasta que caiga el último. Y si la iglesia se derrumba antes, huiremos al bosque. Martín, hay un viejo lema español que ha visto mucha guerra. Nunca pasa nada y si pasa no importa. Creo que puedes empezar a usarlo. Ahora comprendo por qué se ha hecho piloto de complemento. Lo único que le interesa es hacer horas de vuelo y luego, cuando termine su servicio, irse a una compañía civil para ganar el dinero que el ejército no puede pagarle. Eso no es verdad, mi teniente coronel. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Usted sabe muy bien que yo quería ser militar. La primera virtud de un militar es la disciplina, y antes que mandar hay que aprender a obedecer. ¿Qué es para usted la disciplina? Para mí es la base del ejército. Es decir, un ejército sin disciplina, por muy valientes que sean sus miembros, no es un ejército. Y realmente lo que hace de lo que llama Ganivet, recuerdo el guerrero, un militar, es someter a ese guerrero a una disciplina, con todo lo que eso supone de sujeción, de sus principios y de su actuación a los mandatos de un superior. Entonces, ¿cree usted que la obediencia al mando es fundamental en términos absolutos? Entiendo que sí. Señores, no hay otra solución para cortar la distancia que acercarse en un bote con el fusil lanzacabo. La empresa es peligrosa y difícil. Para mandarla, necesito un hombre que esté dispuesto a todo. Gracias. Tendré que favorecer a uno de ustedes con un honor que todos desean. No será necesario. Según nuestra costumbre, ese honor me corresponde a mí. Necesito a uno de ustedes para una misión arriesgada. El que sea voluntario que dé un paso al frente. Muchas gracias. No esperaba menos. Usted, Corbián. Mi comandante, permítame recordarle que soy el más antiguo en el servicio militar y reclamo para mí esta misión. Conforme. Queda usted designado. Legionarios, hay una misión a realizar en la que pudiera haber algún peligro y para la que necesito una escuadra. Voluntarios, un paso al frente. ¿Da usted su permiso? ¿Quién se te ha muerto hoy? No hay permiso hasta dentro de un mes. ¡Largo! Que hay salud familiar, que no es eso, mi teniente. Le traigo un recluta para que vea que me ocupo de la escuela. Ya era hora. ¿Y qué es, de tu barrio? ¿Qué va? Le pesqué en un sembrado. Quiero decir que no se asuste porque el chico es espabilado. O sea que no es lo que parece. Bueno, dile que pase. Pasa tú. Buenas tardes. Hola. ¿De modo que quieres ser paracaidista? Sí, señor. ¿Cómo te llamas? Orencio Cascales para servirle. ¿Tú sabes que esto es para valientes? Sí, señor, ya me lo ha dicho el ceferino y yo voy para eso. Muy bien, hombre. Acompáñale a la brigada y que le incluyan en la nueva promoción. Muchas gracias. A sus órdenes, mi teniente. Vamos. Buenas. Ya estoy apuntado, ¿no? Claro, hombre. Si al teniente le tengo yo en el bote. Caray, qué suerte. Jefe, te estaré agradecido toda la vida. ¿Tú crees? Ya me lo explicarás mañana. ¿Cómo era la academia militar en el año 50, 51, cuando usted estuvo ahí? Pues afortunadamente yo creo que muy parecida a la de ahora, donde se hace y donde se somete al cadete a una formación profesional y dígase lo que se quiera, una formación humanística, porque en las academias militares ha habido siempre 4 grupos de asignaturas,
un grupo de asignaturas puramente militares, técnicas profesionales, táctica, tiro, de armamento, etcétera. Un segundo grupo de ciencias, matemáticas, mecánicas, físicas, electrónicas, químicas, etcétera. Y luego había un grupo de moral militar y hay un grupo en el cual se estudia psicología y sociología del mando y una serie de cosas verdaderamente que yo creo que completan bastante la fórmula. Lo que no hay y yo creo que no debe de haber es formación política. Era muy dura, muy dura, pero fue una aventura fascinante. ¿Sabes tú lo que es tener 17 años y pasarte a caballo haciendo instrucción, jugando a la guerra, haciendo maniobras, gimnasia? Es decir, que era una vida física, una vida de aventuras, era los lanceros bengalíes, era todo lo que yo había leído. El ir a caballo desde Zaragoza hasta los Pirineos, 10 días terribles, el ir con un mulo cargado con una batería de montaña cayéndote rayos por Villanúa, que caían los rayos en los pelos de los mulos de pie. Maravilloso. O sea, yo de la Academia General Militar agradezco a Dios que tuviera esa vocación que me llevara a la Academia, porque la Academia me formó como hombre, me formó como persona, me dio una cosa que es para mí la más importante de mi vida, que es mi amor a España, un enamoramiento. Ya te decía yo que era muy enamoradizo. Yo estoy enamorado de España, del concepto España y de todo lo que es España. Y luego tuve unos jefes maravillosos. Es decir, aquellos capitanes que acaban de venir de la División Azul, casi todos ellos, que habían hecho la guerra, eran unos capitanes de una categoría impresionante y claro, era maravilloso estar a sus órdenes. ¡Izquierda! ¡Par! ¡Descansen! ¡Par! Podrías haber tenido más cuidado, ¿no? No, hombre. ¡Apunten! ¡Par! ¡Fuego a discreción! Hemos visto la fórmula de resistencia y la fórmula de sustentación. Y por comparación de estas dos fórmulas, vamos a deducir el rendimiento de una superficie alar, o sea, el rendimiento de un plano. Se llama rendimiento aerodinámico del ala para un ángulo de ataque determinado al cociente entre los valores... Vamos a ver. ¿En cuántas partes se divide el cartucho? El cartucho se divide en 5 partes que son culote, vaina, proyectil, banda y espoleta. ¿Quiere que le diga algo más? ¿Cuántos son los empleos del ejército? ¿Qué es la recámara? ¿Cuáles son las obligaciones del cabo de guardia? Me sé todo el libro. Pregunte. No hace falta. Te has ganado ya los galones. ¿Cómo era el servicio militar en aquellos años 40? ¿Cómo se trataba a los reclutas y a los soldados? Bueno, no hay que olvidar que los años 40 son los años del hambre. Entonces, hambre se pasaba en España, que por cierto siempre yo he dicho que si en España y los que habían ganado pasaban hambre, hay que pensar el hambre que podían haber pasado o que estaban pasando los que habían perdido, ¿no? Entonces, bueno, el ejército se comía, esto es evidente, se comía mal. Pero no hay que olvidar tampoco que la situación de exaltación bélica, bueno, pues los cuadros, los suboficiales, de alguna forma, con respecto a los funcionarios civiles, tenían una mínima situación de privilegio. El soldado lo pasaba mal, francamente lo pasaba mal. ¿Y el trato con el soldado era un trato disciplinario muy fuerte? Sí, por las referencias que tengo, no hay que olvidar que tengo 39 años y en esa época yo era muy pequeño, pero por las referencias que tengo familiares, toda mi familia es militar, el trato era duro y disciplinario, lo cual no debe sorprender porque era un ejército nacido y salido de una guerra civil de 3 años de duración. ¿Vosotros sois los de aviación? Sí. Cateto a la vista. Vamos a fumar. Hombre, ya te estábamos esperando. ¿A mí? ¿Tú no vienes del pueblo? ¿Quién te lo ha dicho? Aquí se sabe todo. No es como en caballería. ¿Echamos un cigarro? Bueno. Venga, pues saca el paquete. Muchachos, se ha abierto el estanco. Todos hemos de ser buenos amigos.
Pero no traes pollo. Oye, que no traes pollo. ¿Qué pollo? No te han dicho que hay que regalarle a uno al sargento. ¿Cómo te van a dar un buen destino? Pero, ¿y vosotros? Nosotros ya se lo enviamos por correo. En buen lío te has metido. Sí, todo esto de la mili es un lío. Pero... ¿puedo darle este puro? ¿Qué puro ni qué narices? Lo que tienes que comprarle es un pollo. Anda, allí los tienes. Pero si viene el cabo ya le diremos que te espere. ¡Deprisa! Ahí va que Pardillo nos ha caído. Vamos a pasarlo superior. A sus órdenes, mi sargento. Los reclutas. Se lo doy ya. No, espera. Bien. Es todo lo contrario de lo que nos hacía falta. Queríamos soldados de primera y nos envían el desecho. Por poco se me escapa. Todo lo bien. De todas maneras habéis tenido suerte. Estáis en aviación. Y a las órdenes del sargento Palomares, que soy yo. Cosas más difíciles he hecho. Dentro de un mes no os conocerá nadie. De momento, ala, a cambiaros de ropa. Ahora. A sus órdenes, mi teniente, sin novedad. ¿Dónde vas tú? Su pollo. ¿Cómo mi pollo? No pude enviárselo por correo. A ver si hay un buen destino, ¿eh? Pero qué estupidez estás diciendo. No se ponga así. Es pequeño, pero no había otro. Lo oye usted, mi teniente. ¿Cómo te llamas? Miguel Cañete. Si puede ser, prefiero intendencia. Con qué intendencia, ¿eh? Sí. Ya te enseñaré yo a respetar a los jefes. Bueno, pero ¿lo toma o lo deja? Vuelve a la fila. ¡Pronto! Buenas. Hizo usted las milicias universitarias en el Robledo, supongo. Sí, claro. En el campamento Robledo, del que tengo un gran recuerdo. De los 2 veranos que pasé allí, de los amigos que hice allí, algunos de ellos que lo han sido de toda la vida, muchos. Y en el que tuve la satisfacción que el último año que funcionó le entregué el sable de oficial a un hijo mío, después se cerró y se cambió el sistema. Tengo un gran recuerdo. Hay que pensar que un sitio emplazado entre Segovia y La Granja no puede ser un sitio malo, al pie de esa maravillosa sierra de Guadarrama, que es algo increíble. ¿No tenía usted vocación militar? No, pero sí ha tenido siempre un buen espíritu militar. Yo he creído siempre que lo militar es una forma esencial de entender la vida, es una forma simplificada, si se quiere, pero una forma importante. Y yo creo que el tiempo que he estado bajo las banderas lo hice con plena dedicación y que no fui un mal soldado, ni un mal sargento, ni un mal oficial. Aquí todos me quieren, madre, y me ayudan en lo que pueden. Están siempre con bromas, que usted y padre se reirían si se las contara. Ayer le puse el giro, con lo cual me sobraron 10 pesetas para el retrato que la envío. El gorro me está un poco grande, pero me darán otro. Venir puede venir cuando quiera. A mí me gustaría que tardara un poco hasta que yo pueda con esto, que no es fácil. El paracaídas se compone de 3 partes, la tela, los cordones y la parte esa de amarrar. ¿Pero qué estás diciendo? No te pares, no te pares. Sí, la tela es mayormente lo que se infla, los cordones es lo de en medio y lo otro lo que se abrocha aquí. ¡Qué barbaridad! ¿Y el extractor y el atalaje? El extractor y el atalaje tampoco. Pero no veo yo que eso del paracaídas tenga tanta gracia. ¡A callar! El sistema de apertura del paracaídas lo componen la cinta extractora y la bolsa piloto. Toma, Castaña. Vaya palabras. Sistema y extractora. Ayer, atalaje y emergencia. Claro, esto lo han inventado los americanos para confundir al enemigo. Yo serví en artillería. Nos llevaron de reclutas unos camiones, nos cogieron en un barco, íbamos todos mareadísimos, hechos una pena, y entramos en unos camiones en el cuartel. Y había unos cañones en batería, era un 122-46, un cañón en el cual yo fui luego jefe de pieza. Y había unos cañones puestos en batería, con el cañón apuntando para un lado, y uno estaba con el cañón apuntando para otro lado. Y la curiosidad de los reclutas que le preguntamos al sargento que nos llevaba, ¿por qué ese cañón tiene la boca apuntando? Dice, está castigado. Está castigado. Dice, yo me quiero ir a mi casa. Dice, yo hago un cuartel, no un manicomio. ¿Cómo se puede castigar un cañón? Llegamos a castigar un peldaño de una escalera durante el servicio militar. Quiere decir, cuando tú aceptas estar 18 meses en un sitio donde se llega a castigar un peldaño de una escalera, pues a partir de ahí
o aceptas estas reglas del juego o te vuelves loco, claro. Luis Palacio. ¿Qué más? González. ¿También González? ¿Natural de? Madrid. ¿Edad? 25 años. ¿Tú sabes a lo que vienes aquí? A morir por la Legión. Otro. Los elegidos para la gran empresa de devolver a España a su destino. Ellos, y no vosotros, materialistas sordos, llevarán sus banderas hasta el altar del triunfo. Presiento que para ellos no tardará en llegar el día feliz de la victoria. Creo que se aproxima el final. ¿Qué está pensando? No me rendiré. Creerá que estoy loco, ¿verdad? Mientras quede una piedra en pie en el santuario, yo estaré aquí, hasta la última munición, hasta el último minuto de mis fuerzas. ¿Cuál es su impresión de aquello? Que el teniente Ramos ha llegado al límite del humano, pero que resistirá más allá de ese límite. Está bien, puede usted retirarse. Que nadie conozca aquella situación. Restaría moral a la gente. Esta idea me hizo encomendarle el servicio a usted. Gracias, capitán Cortés. Yo también pienso como usted. El santuario no puede rendirse. En esta habitación le oí decir una vez que el que no sintiera como usted estas ruinas no podría convivir a su lado. Antes de retirarme, quiero que sepa que siento la misma emoción que usted por estas piedras y que estaré a su lado en la última munición y en el último aliento de vida. ¿Cree usted que el cine español ha reflejado bien el tema militar? No, nunca. Y además me atrevería a decir que ni el cine español ni el cine de ninguna parte. Creo que ahí se refleja una vez más un problema de incomunicación entre los ejércitos y las sociedades en las que se integran, y es un tema que a mi juicio se trata siempre de una forma errónea. Se trata de una forma ridículamente heroica o grandilocuente, o se trata de una forma absolutamente crítica, agria y ácida, realmente, pero que de cualquier forma distorsiona lo que de verdad son los ejércitos. Yo creo que no, que ni en España ni en ninguna parte. Esas películas a las que se refería usted antes son unas películas que hoy día pues resultan un poco ridículas, la verdad. Una grandilocuencia y unas manías, que casi el heroísmo llega a la categoría de manía, realmente es una cosa, pero que hay que ponerlas en el contexto de aquel entonces, que era un contexto recién salido de una guerra donde tanta gente había muerto y tanta gente efectivamente había tenido unos comportamientos heroicos, y bueno, supongo que aquel cine pretendía adular o pretendía halagar a aquellos hombres. ¿A qué cree usted que se debe el que después y a lo largo de, incluso creo que hasta el momento presente, los cineastas españoles no se hayan atrevido en serio con el tema del ejército? Y creo que esto es pues impepinable. Vamos, en España ha sido un tema siempre un tanto tabú. Sí. En España hemos tenido siempre un tremendo miedo a la autocrítica, a la militar y a todas. Hemos tomado siempre los temas muy en serio. Hemos tenido muy poco carácter humorista, a pesar de que somos tan dados al chiste agudo y sagaz y incisivo y hasta brutal, pues después resulta que esto lo hacemos en petit comité, pero después no nos atrevemos, y mucho menos con las grandes instituciones. Sí, pero si me permite, casi la única forma de tratar el tema del ejército en el cine español que no haya sido el estrictamente heroico ha sido la comedia, ¿no? Tipo Botón de Ancla, 15 bajo la lona. Sí, pero siempre teníamos que presentar un ejército ejemplar, muy en blanco, el que todos todo. eran todos muy buenos, en el que si alguno era malo, automáticamente se arrepentía para morir heroicamente al final, pidiendo perdón por sus culpas. Que haya habido así un tratamiento desenfadado del tema, porque tampoco tiene que ser necesariamente crítico ahí para buscar la llaga y ahondar en ella y tal, pero simplemente tratarlo desenfadadamente, pues no, parecía que los temas serios no se pueden tratar más que vistiéndonos de levita o de uniforme y estando siempre de una manera impecable, cuidando todas las formalidades. Y tal vez eso haya hecho que los realizadores se hayan asustado un poco antes de
de tratar el tema porque temieran que inmediatamente iban a producir unas reacciones tremendas de corporaciones que se sintieran agredidas. El corporativismo en España es muy vivo, no solamente en la corporación a la que yo pertenezco y a la que me encuentro muy satisfecho inserto en ella, pero en fin, generalmente las corporaciones nos sentimos tremendamente heridos en cuanto se habla de nosotros. Y claro, la gente lo sabe y entonces pues se rehuye el tema. Bueno, pues, si me meto, automáticamente van a sentirse heridos corporativamente. Y esto es lo que yo creo que hay que ir rompiendo. Los temas pues hay que tratarlos todos, naturalmente sin ofender a nadie, pero que es perfectamente compatible con un espíritu crítico y con un espíritu desenfadado y con un sentido de humor y yo no sé, yo creo que nos va haciendo falta que nos empecemos a reír de nosotros mismos un poco, si somos capaces de hacerlo, vamos. Volvamos a la producción cinematográfica de 1945. La primera de las películas que vamos a recordar es Cinco lobitos, dirigida por Ladislao Baira sobre un texto, cómo no, de los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Es una comedia de reivindicaciones feministas dentro de los límites de la época, en la que un grupo de intrépidas subalternas se disponen a demostrar que ellas son capaces de desarrollar con la misma eficacia una serie de trabajos que hasta entonces hacían un atajo de vagos de aquí te espero. La protagonista era la guapa y elegante Ana María Campoy y su pareja, el loco y entristecido Antonio Casal, que siempre tenía una madre viejecita. Junto a ellos estaban Julia Lajos y Juan Calvo, José María Rodero, Manuel Arbó y un tal Domingo Poeira, del que no tengo ningún otro dato. La fotografía de esta película era de Enrique Gerner, la estrella de los operadores de entonces, los decorados de Simón y Escriña y la música del maestro García Leoz. Venimos a reclamar nuestros puestos. Menudo discurso tengo preparado. También yo pienso decir 4 cositas. Nosotros le haremos comprender... ¿Qué? ¿Y nada más? Pues cuando ustedes hayan terminado el discurso y las 4 cositas, hablaremos nosotras un poco. ¿De qué? Por ejemplo, yo tengo que hacer una pregunta a este caballero. Claro que cuando ustedes hayan terminado. ¿Cómo es posible que el coche en sus manos gastara 45 litros de gasolina a los 100 kilómetros? Y en las mías 18. Hago esta pregunta basada en las cuentas del garaje. Pues todavía hay más. Si se miran las facturas, la bodega debía estar más repleta que las de Jerez. Botellas, sí, hay muchas, pero vacías. Ah, ya me acuerdo. Usted es el amigo del carnicero. Pondremos en la cuenta medio kilo de solomillo más como es costumbre. Qué pena tengo de no ser tu marido. Yo puedo demostrar que se gastaba mucho carbón en esta casa. Pescado, mucho aceite, y azúcar, y arroz, y harina, y huevos, y garbanzos, y judías, y jabón, y cepillos, y cera. Hola, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué les trae por aquí? Pues verá usted, don Félix, veníamos aquí a... Pues queríamos saludarle, señor. Eso, saludarle. Preguntarle si quería usted algo. ¿Sabe si se encuentra usted bien? Muchas gracias. Son muy amables. ¿Y nada más? Nada más, señor. Pues gracias y buenas tardes. Buenas tardes, señor. Usted lo pase bien. Buenas tardes. Adiós. ¿Algo más? José Luis de Heredia, que había obtenido un éxito resonante con Raza y El Escándalo, rodó en 1945 Bambú, una producción Suevia Films pensada para Imperio Argentina y escrita por Joaquín Goyanes de Oses. La película fue un fracaso de Sáenz de Heredia, tal vez debido a la apoteosis final que vista hoy resulta cuando menos chocante. Sin embargo, Bambú es una película bastante divertida, sobre todo en aquello que se refiere al personaje interpretado por Fernando Fernán Gómez y a las ocasionales apariciones de Alberto Romea, que hacía el gobernador militar de la isla de Cuba, y de Julia Lajos, que interpretaba su mujer. El protagonista de esta aventura colonial era el galán Luis Peña. Imperio Argentina estaba tan graciosa como siempre, cantaba con esa personalidad que le ha caracterizado
desde sus comienzos, y se movía con naturalidad y con gracia, a pesar de la mala vida que le daba el perverso José María Lado. En el reparto estaban una rutilante Sarita Montiel, un divertido Félix Fernández, la vampiresa Mari Lamar y el avieso Fernando Fernández de Córdoba. La fotografía de Bambú era de Michel Quelbert, los decorados de Sigfrido Burman y la música del maestro Ernesto Halfter. A ver qué rayo pasó, que están todos los chivos sueltos y yo encontré roto mi tambor. Ay, mi tambor ya se rompió, ay, mi tambor. Esta noche voy a ver a Juan Gualberto, porque aquí todo el mundo se hace lo muerto. Y le voy a demostrar que si cuerpo rompido no se puede inflar. Ese chivo corrompido está agachado en el mismo caserío. Yo lo va a buscar, yo lo va a encontrar, yo lo saca de donde está escondido. Y lo agarro, wikiti pop, wikiti pop, wikiti pop, wikiti toma, chivo patilludo, sin vergüenza, petoso berrenchín. Ay, Chiango, este nego ya no puede vivir sin su tambor. Chivo que rompe tambor con su pellejo paga, chivo que rompe tambor con su pellejo paga. Y lo que es mucho peor que el cilindro no acaba, y lo que es mucho peor que el cilindro no acaba. Caminando, 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 yo agarro de mapeando, caminando, 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 yo agarro de mapeando. Yo no paro de caminar hasta que lo encontrará. Caminando, 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 yo agarro de mapeando, caminando, 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 yo agarro de mapeando, caminando, caminando. Es linda la muchachita. Le gusta, ¿eh? Ya lo creo. Pues es mi novia. Vamos a hablar de Bambú, José Luis, que yo creo que no es una película de tus preferencias, ¿no? ¿Por qué? No, por dos pequeñas cosas. Una porque no me salió bien, la verdad. Era película muy, por las circunstancias que la rodearon, muy difícil de hacer. Y otra, pues porque me remuerde la conciencia haber tenido en esa película un rifirrafe con Imperio Argentina, a quien tanto admiré siempre, y como consecuencia de aquello, pues tuvimos un roce que lamento, pero nada más, por esas dos razones. La película no salió bien, pero tiene algo verdaderamente, aparte de la presencia de Magdalena, que siempre es importante en el cine español, porque Magdalena, indiscutiblemente, es la que hizo el milagro de que un solo punto del plano levante todo el plano. Ella sí lo hizo, esa es la verdad, hay que reconocérselo. Pues además de la presencia cinematográfica de Magdalena, que naturalmente no es su mejor película tampoco, pues estaba la música de Ernesto Halfter, que era extraordinaria. La música de Bambú es colosal. Yo no he visto en mi vida juntarse músicos más importantes, una pléyade de compositores y directores de orquesta más importantes que en aquella película. Esa es una anécdota, una efeméride, vaya, curiosa de esa película, porque además de la música de Ernesto Halfter, se encontraron allí, pues, Ataúlfo Argenta, como director de orquesta suplente, Freitas Branco, que era el mejor director de orquesta de Portugal, Moisés Simón, el autor del Manisero, al que tuve un día la cosa de pedirle, por favor, que estando solos en la sala de proyección, me tocase al piano el Manisero, y entre mis recuerdos gratos del cine tengo el haber oído el Manisero al autor del Manisero, para mí solo, que me decía, pues yo toco muy mal, pero es usted Moisés Simón, era viejecito ya. Bueno, había otro músico también, bueno, Regino Sainz de la Maza.
O sea que todos estos músicos estaban alrededor de esta banda musical, que francamente es lo mejor de la película, desde luego. Veamos a continuación unas imágenes de Castañuela, película producida por Suevia Films en 1945 y que había escrito Antonio Casas Bricio. El director de Castañuela fue Ramón Torrado y sus protagonistas Gracia de Triana y Ricardo Acero. Entre los secundarios destacaba, por supuesto, Félix Fernández. La fotografía de Castañuela era de José Fernández Aguayo y los decorados de Burman y Canet. Enfrente del sol que sale, tiene mi niña la cama, sale el sol y la despierta, sale la luna y la llama, eres bonita y robas entrañas mías los corazones, donde pongo yo el mío, que no lo robe, estrellas y luceros van con la luna, pero como tu cara no va ninguna. Ole con ole chiquilla, viva la gracia, viva el salero, tú eres la flor de las flores, la más bonita del mundo entero. Ole con ole chiquilla, rosa temprana del mes de abril, quiero vivir en el mundo toda mi vida solo para ti, quiero vivir en el mundo toda mi vida solo para ti. No conocía Andalucía, ¿eh? No, pero me entusiasmó, me enamoré de Andalucía. Con Castañuela, esa fui a hacerla allí, rodamos mucho exterior y estaba muy graciosa Gracia de Triana. Era un momento también muy ligero, muy cómico. Trabajaba el pobre Freire de Andrade, que murió. Da pena. Yo cuando veo una película mía de entonces y veo las de gente que falta, se me encoge el corazón. Vamos. ¿Los echa usted de menos? ¿Cómo los echo de menos? Me acuerdo de ellos todos. Buenas noches. Vamos a dedicar hoy nuestro segundo programa al tema de la Segunda Guerra Mundial, que, como les decíamos la semana pasada, consideramos como un hecho trascendente en la vida de los españoles de la primera posguerra. Por esto le hemos dedicado 2 emisiones. Nos habíamos quedado en el momento en que los alemanes han capitulado en Túnez y en Stalingrado y, por lo tanto, la guerra ha dado un giro en redondo. A partir de entonces parece que la victoria está decidida en favor de los aliados. Una vez realizado el desembarco en Sicilia, los americanos inician la campaña de Italia y el 4 de junio de 1944 entran en la ciudad de Roma. El 6 de junio se produce el definitivo desembarco en Normandía, que abre las puertas a la liberación de la Francia ocupada. Y así, el 25 de agosto, las fuerzas aliadas entran en París. Mientras tanto, los rusos han entrado en Polonia y avanzan progresivamente por el frente oriental. Los americanos desembarcan en Filipinas y los ingleses en Grecia. Y el año 44 termina con la sangrienta batalla de las Ardenas, última contraofensiva alemana, y con el sitio de Budapest, que queda liberado el 13 de febrero del año siguiente. En el mes de enero de 1945, los dirigentes aliados se reúnen en la conferencia de Yalta. Se suceden las liberaciones de Varsovia, Cracovia y Lodz y de las primeras ciudades alemanas y austriacas. Los norteamericanos conquistan Manila y libran la batalla de Okinawa con los japoneses en el Pacífico. Tras el encuentro de las tropas americanas y soviéticas en los frentes de Alemania, el 27 de abril del 45 Mussolini es ejecutado y 2 días después Hitler se suicida en su búnker de Berlín. El 8 de mayo se produce la definitiva rendición de Alemania. Todavía la guerra durará unos meses más, se prolongará a lo largo de un tiempo hasta que el 6 de agosto explota la bomba atómica en Hiroshima. Con esto termina prácticamente la guerra con los japoneses y el 2 de septiembre el Japón capitula ante el general MacArthur. Vamos a ver un informe sobre la Segunda Guerra Mundial que les ofrecemos a continuación. ¿Cómo tuvo lugar el desembarco norteamericano en las costas de Sicilia en el verano de 1943? Bueno, el desembarco era una cosa absolutamente lógica, porque el camino de Berlín tenía 2 caminos. Un camino era a través del sur, a través del blando vientre europeo, Sicilia, Italia, la bota italiana, y el otro era a través de Normandía, como se hizo
hacia Berlín. El Teatro del Sur, en cierta manera, era más fácil porque se sabía que Italia era un país con muy poca moral, era un país psicológicamente ya derrotado en gran parte, y que realmente la fuerza de Italia para defenderse en Sicilia, como así ocurrió, y luego en el sur de Italia, como también así ocurrió, era el ejército alemán, que estaba allí. Entonces, después de tener el control total del norte de Marruecos, de tener el control total del Mediterráneo, lo lógico era desembarcar. Hay anécdotas que explican hasta qué punto fue lógica esta opción, basándose en la poca beligerancia de los italianos. Por ejemplo, está el caso de la isla de Pantellaria, una isla rocosa, calcárea, dotada de armamentos, de alimentos, que se consideraba un acorazado insumergible. Y sin embargo, los italianos la rindieron prácticamente sin ningún combate, hasta el punto de que el parte de aquel día del ejército británico decía: la isla de Pantellaria ha caído sin más bajas por nuestra parte que un soldado mordido por un burro. Si a esto añadimos que contaban con una quinta columna muy importante en la mafia siciliana, que en contacto con la mafia norteamericana les hizo una labor de infraestructura, de minaje de la moral de la población, etcétera. Bueno, era una opción cantada, era una opción que tenía que realizarse y que se realizó, y aunque con mucha sangre y con mucha lucha, pero dio sus frutos. Yo conocí mucho a Lucky Luciano, porque Lucky Luciano, que era un gangsta, uno de los principales gangstas, de los más pintorescos, iba a cortarse el pelo. Él iba a afeitarse todos los días, pero afeitarse a la misma barbería en Nueva York donde iba yo a cortarme el pelo, que era la barbería en el Waldorf Astoria, en el hotel Waldorf Astoria. Y me encontraba con él, y era un hombre muy, muy simpático, muy dicharachero, muy generoso, y que nunca tenía nada que hacer, porque eso de la mafia debe de ser un trabajo con un horario más reducido que el de las 35 horas que queríamos tener ahora en el mundo. Y el que me digan a mí que Lucky Luciano, que ayudó al ejército americano a desembarcar en Sicilia, me hace una gracia tremenda. Esos son. Yo no digo que Lucky Luciano, que tenía unos gangstas y unos tipos, y a través de un gangsta de estos, o no hiciera cualquier cosa que le interesase al servicio de información, de inteligencia, o al ejército americano o inglés, o al alemán, a cualquiera, ¿verdad? Pero así, que la mafia tuviera una participación en una batalla, como las batallas que se daban en la última guerra, y sobre todo en las propias batallas de Sicilia, y esto que es pura filfa, no hay eso en las guerras. Las tropas alemanas luchan en el frente italiano contra los núcleos de guerrilleros que interrumpen las comunicaciones y tratan de filtrarse a través de las primeras líneas. Esta lucha es muy difícil, porque los guerrilleros buscan el refugio de las montañas en un terreno escarpado y de difícil acceso. Apoyadas por la artillería antiaérea, que se emplea eficazmente en esta lucha terrestre, fuerzas de las SS atacan los nidos de la resistencia. En esta operación se hace también necesario el empleo de las ametralladoras para obligar a salir de sus refugios a estos combatientes aislados. Esta es la última fase de la lucha montañera que recuerda por su táctica la de las guerras de otros tiempos. El avance aliado coincide con la caída de Mussolini. Sin embargo, era un hombre que parecía apoyado por grandes zonas de la población italiana. ¿Cómo se produce esta caída? El italiano, muy latino, muy mediterráneo, es un hombre que le gusta mucho subirse al caballo vencedor. Entonces, cuando Mussolini es el hombre del gran tirón popular, es el hombre que consigue el imperio porque gana la guerra de Etiopía, que envía sus tropas ahí a España y vuelven vencedoras,
más o menos golpeadas pero vencedoras, etcétera. El régimen es totalitario, es un régimen indiscutible, entonces la gente le apoya, no pasa nada, apoyar y trepar allí pues era bastante fácil. Claro, en el momento en que los alemanes empiezan a recibir golpes, ven que la guerra empieza a ser comprometida, que Mussolini empieza también a tambalearse, los primeros que la abandonan son el propio Gran Consejo Fascista, su propia gente, el propio conde Chiano, gente que tenía relaciones con él sentimentales, de gratitud, como Badoglio, etcétera, etcétera. Entonces la gente ya empieza a apartarse de él. Y cuando tiene lugar el desembarco, cuando ya pisan tierra italiana, etcétera, sus posiciones se arruinan completamente y nada, el día 25 de abril, en cuanto él fue apartado al Consejo como primer ministro, como duce, pues inmediatamente todos los que se habían acostado fascistas, se levantaron antifascistas. ¿Tenía alguna virtualidad política en la República de Saló, la República Social Fascista que crea Mussolini ya en sus últimos años? La llamada República Social Italiana, o República de Saló, en realidad es una organización que se monta en el territorio que dominaban los alemanes. Entonces allí coinciden pues los fascistas más recalcitrantes, la gente de fede sicura, como se decía en el lenguaje de la época fascista, etcétera, gente que está dispuesto a librar una batalla en la que ya no se cree, porque son los momentos de la guerra que ya no hay absolutamente nada que hacer, y entonces bajo el paraguas alemán se crea esto. Él opta por la República, las leyes fascistas del Partido Nacional Fascista, que eran bastante suaves, las endurece, hace una especie de socialismo negro, de socialismo corporativista duro, intenta hacer cosas, pero realmente todo depende de la suerte de la guerra, y la suerte de la guerra está ya vista. Poco después de la toma de Bolonia, los ejércitos aliados bajo el mando del general Clark logran la rendición en Italia del ejército alemán. Rendición que afecta a cerca de 1 millón de soldados. En el Palacio Real de Caserta se reúnen los representantes alemanes, un coronel y un comandante que visten de paisano, con los altos jefes aliados para firmar la rendición. La representación aliada está presidida por el jefe de Estado Mayor del Mariscal de Campo Alexander, general Morgan, que pone su firma en el histórico documento, del cual se entregan 3 copias a los representantes alemanes. Esta sobria ceremonia puso fin a la contienda armada sobre el suelo de Italia. De la ocupación norteamericana de Italia nos han quedado algunas imágenes bastante espeluznantes, sobre todo a través de relatos como La piel de Malaparte, que refleja el Nápoles de aquel momento. ¿Responde eso a la realidad de lo que sucedió? Sí, la ocupación de Italia fue dura, fue bastante dura. Los norteamericanos, los aliados trataron a Italia, aunque había firmado con ellos una rendición incondicional, aunque rápidamente incorporaron unidades de combate, tanto de tierra como de aire, a la lucha desde el lado aliado, los trataron como país ocupado, y fue una ocupación muy dura. Las tropas marroquíes del contingente expedicionario francés fueron tremendas. Los americanos no se andaron con chiquitas, y cuando hubieron casos de supuesto sabotaje, de desguarnición de la retaguardia, de información hacia el enemigo, etcétera, aplicaron los piquetes de ejecución, pero sin andarse por las ramas. El 6 de junio de 1944 se produce el famoso desembarco aliado en Normandía. Algunos autores señalan que, a pesar de que salió bien para la causa aliada, militarmente no era el sitio adecuado ni el momento adecuado. Bueno, tanto como el sitio o el momento, tal vez el sitio fuera bueno, ahora el momento tal vez no. El hecho claro es que fue un auténtico caso de suerte. Si los alemanes llegan a haber creído realmente que ese era el desembarco auténtico, que no había una maniobra de diversión, si llegan a haber dispuesto de ciertos recursos que en un momento determinado les faltó, como fue el combustible, si su fuerza aérea, en fin, hubiera sido un poquito más potente, en fin, los aliados consiguieron poner el pie, lo consiguieron con grandes dificultades, consiguieron mantenerse con grandes dificultades, recibieron reveses durísimos. Entonces, durante mucho tiempo, mucho más tiempo del que hubiera sido pensable que ocurriera, estuvieron a punto de ser arrojados al mar.
Y si tienen allí una derrota, la guerra se podía haber prolongado. Igual la pierden los alemanes, casi con toda seguridad, vamos, absolutamente seguro que la pierden por las grandes coordenadas del conflicto, pero podían haber tenido una derrota durísima. Normandía y lo que ocurrió después de Normandía no fue realmente una victoria aliada, fue una victoria aliada a la larga, pero que estuvo amenazada durante muchísimo tiempo. Esta operación estaba pensada para apoderarse de Caen en las 24 primeras horas, y falló, y apareció una división con la que no contaban, dirigida por un general muy joven. Yo aún conocí a aquel general después en Alemania, andando los años, que no me acuerdo cómo, un general muy joven, muy apto, y que no había perdido todavía la agresividad que animaba a los alemanes hasta unos meses antes. Y este se defendió allí, y Caen tardó un mes en conquistarse. Pero esto lo dirigía Montgomery. Caen era el principal objetivo de Montgomery. No lo pudo conseguir. Pero en cambio, los alemanes desviaron hacia Caen todo el norte de la península, las fuerzas que tenían para la defensa de la península, y Bradley pudo meterse hacia el norte con una facilidad enorme, ¿verdad? De modo que, en realidad, lo de Normandía, hombre, no salió con arreglo a plan, pero planeado estaba muy bien. ¿Fue Normandía una decisión norteamericana, el hecho del desembarco, o estaban de acuerdo los estados mayores de los diversos ejércitos? Parece que sí, que a partir de un momento determinado Norteamérica es la potencia grande, fuerte, joven, la que es capaz de meter en la sartén de los frentes un material de que los otros carecían, desde los barcos Liberty que los fabricaban tal, los aviones, los carros, los hombres, un ejército fresco, con forma de aguerrido que venía de fuera. El dinero, la financiación de la guerra era financiación norteamericana. Entonces, a partir de un momento determinado, la guerra aliada contra el eje se convierte en una guerra norteamericana, de liderazgo norteamericano contra el eje. Entonces, parece ser, por la documentación que existe, por los libros de memoria que se han escrito, que los americanos impusieron el desembarco tal como se hizo y donde se hizo. Los ingleses estaban un poco escarmentados por lo de Dieppe, donde habían recibido bastante un duro golpe, y parece que eran mucho más reticentes y les hubiera gustado esperar bastante más. Los convoyes aliados que se acercan a la costa francesa para el abastecimiento de las tropas van lanzando cargas de profundidad para prevenirse contra los riesgos submarinos. Continuamente afluyen a los lugares donde se inició el desembarco nuevas tropas y material de guerra. $11.000 aviones arrojaron más de 5.000 toneladas de explosivos sobre las defensas alemanas y realizaron 31.000 salidas antes de la ocupación de Cherburgo. Los americanos ocuparon algunas de las instalaciones desde las que se supone eran lanzadas bombas volantes. Los efectos de los bombardeos sembraron por todas partes los escombros y las ruinas. Los edificios que amenazaban derrumbamiento tuvieron que ser volados rápidamente con explosivos de gran potencia. La población civil que ha perdido sus hogares, con los enseres que han podido salvar, deambula por los trágicos caminos de la guerra. Máquinas especiales destinadas a encontrar y a destruir las minas terrestres limpian el campo de operaciones. La cabeza de puente establecida sobre el río Odón determinó, después de haber vencido todas las resistencias, la ocupación de Caen. Las tropas aliadas siguieron avanzando por estos lugares donde la guerra dejó su tremendo rastro de destrucción. La población civil es atendida por las tropas expedicionarias. El general Montgomery conversa con una niña francesa después de haber recibido un ramo de flores. El
primer ministro británico Mr. Churchill llega en avión a Normandía. Acompañado de los altos jefes militares, recorre los lugares donde se riñeron las últimas batallas y se pone en directo contacto con las tropas aliadas. El 25 de agosto de 1944, París queda liberado por los aliados. ¿Cómo se produce esta liberación? ¿Fue tan fácil como había sido la llegada de Hitler a la capital francesa? Pues sí, de cierta manera fue bastante fácil. O sea, una vez ya rotos todas las defensas alemanas en la zona del muro del Atlántico y en su inmediata retaguardia, la entrada es bastante fácil. Bueno, está el relato de Amado Granell, de este teniente español, que cuando llegan a las puertas de París, París está allí, el gran París, que decían los alemanes, lleno de alemanes, no dio tiempo de que saliera la gente, y sin embargo, con una sección de carros de combate, consiguieron entrar hasta el corazón de París, en un golpe de audacia, por supuesto, pero también porque no habían enemigos, porque si no, a unos pocos carros de combate los paran, y sin embargo llegaron a la prefectura, donde estaba los dirigentes de la resistencia, del Comité Nacional de Resistencia francés, estaban ahí y llegaron sin mayores problemas. Luego hubieron tiroteos, hubieron paqueos, algún choque de menor importancia, algunos muertos, pero realmente París se tomó fácilmente, y lo único que sí, claro, fue un golpe tremendo, porque de la misma manera que la ocupación de París es una gran victoria, no por París mismo, sino por lo que significa para la causa de Hitler, poderse pasear por el Trocadero, ver a los aviones alemanes sobre los techos de París, que publicaron todos los periódicos alemanes de la época, que fue una victoria moral tremenda. Claro, el perder París es todo lo contrario, significa el ocaso de la pujanza alemana, mucho más claro de lo que ya se estaba viendo en ese momento. Las fuerzas aliadas se aproximan a la capital de Francia. Soldados ingleses son los encargados de realizar las últimas operaciones de limpieza en el pueblo de Lisieux. Calle por calle y casa por casa son desalojados los adversarios y los tanques avanzan entre las ruinas. Las columnas americanas fueron las primeras en cruzar el Sena. Los equipos blindados del general Patton entran en la capital. He aquí a las puertas de la cuña norteamericana en París. Al pie de la Torre Eiffel fueron apostados tanques y ametralladoras. Las columnas aliadas se acercan al edificio de la Cámara de los Diputados. Todavía se hace fuego desde las casas y la población de París se suma a las tropas aliadas. Las fuerzas del general Leclerc avanzan por todos los sectores de la ciudad. En la resistencia francesa juegan un papel fundamental españoles exiliados que habían combatido en el ejército republicano. Enorme, enorme. Los españoles que han huido a Francia, hay una cifra importantísima que todavía no está muy bien aclarada, pero es una cifra que debe rondar los 700.000 hombres, algo así, bueno, 700.000 almas, también mujeres y niños. Es un gente que muchos de ellos, una enorme parte de ellos, han luchado en la guerra de España, gente fogueada, gente que sabe combatir, y claro, en el momento, no solamente en Francia, la verdad Francia, tengo que decir Francia y tengo que decir Túnez, Orán, Argel, donde van también muchos españoles, que todos estos se convierten en Francia porque eran colonias francesas y por la guerra les involucra en todos estos sitios. Entonces, claro, cuando estalla la guerra, ellos ofrecen ya de entrada al ejército francés para luchar contra los alemanes. Y son descartados, no los quieren. En el 39 no los quieren, los echan a patadas. No hay prácticamente nadie que luche. Pero cuando todo se hunde, entonces sí. Entonces los españoles empiezan a incorporarse. Son gente muy brava, porque es gente que odia a los alemanes en primer lugar.
y que piensa que la única forma que ellos tienen de regresar a España es derrotando al ejército alemán. Y entonces regresarán a España porque, lógicamente, ellos piensan, Franco, amigo de Hitler, si cae Hitler, Franco cae también. Entonces luchan por dos razones: su odio a los alemanes que los han soportado en España, bombardeándoles, etcétera, etcétera, y el deseo de venir a España. Entonces ellos luchan bravamente, tienen unas pérdidas brutales, pérdidas que Francia no les agradece. Es una lástima. Hay un libro sobre ellos que se titula Los Olvidados, y efectivamente son los olvidados, no se les recuerda. Y son gente que se bate bravamente. Hay incluso pues gente como Amado Granell. Amado Granell es un paisano mío, valenciano, de Villarreal, en Castellón, que este hombre es el primero que entra en París. Este es de la división Leclerc, del regimiento de marcha del Chad, y entra el primero en París. Está demostrado porque el periódico Liberación, que los liberadores de París leyeron al día siguiente, hay una gran fotografía que aparece el prefecto del Sena y el presidente del Comité de Resistencia y él. Y el título es "Ya están aquí", y es Amado Granell, que ha llegado hasta la prefectura con 4 tanques, jugándosela y con un grupo de españoles. Que Leclerc además lo hizo por eso. Eisenhower no quería que los franceses libres entraran en París hasta tener la seguridad de que no habría una masacre. Y entonces Leclerc, la forma que encontró de sí entrar a París, ya, ahora mismo, que ya se podía, con gran riesgo, pero que ya se podía, era enviar unos españoles. Por ejemplo, podía decir, no, yo no sé nada, estos españoles son unos locos, son unos anarcos, qué tíos incontrolables han entrado ahí. Entonces, este hombre hace esto. Y como este nombre de Amado Granell, hay otros muchísimos nombres, hoy día por desgracia ignorados. ¿Fue decisiva la figura de Gaulle en la lucha de la resistencia francesa contra las tropas hitlerianas? Pero tanto como decisiva, digamos que fue importante. Es un hombre que antes de la Segunda Guerra Mundial se había hecho notar por sus ideas sobre tácticas de combate con carros. Era un hombre importante, sobresaliente, pero no tanto, uno más. Cuando el ejército francés queda deshecho, una parte de él está en obediencia a Vichy, en el norte de África, otros han huido a Inglaterra. Este es el hombre que empieza a intentar levantar a los franceses contra la ocupación alemana. Pero, a decir verdad, los ingleses no le hicieron mucho caso. Y la prueba de que no le hicieron mucho caso es que su discurso, su famoso llamamiento a los franceses para que resistan, para que continúen la guerra, para que se opongan los franceses, los ingleses no le dieron micrófono libre en la BBC. Tuvo que hablar a través de una placa grabada, de un disco, como era la época, y este disco luego lo rompieron, lo tiraron. No existe este testimonio. Esto indica la poca importancia que sus aliados ingleses le daban a De Gaulle, que al final de cuentas para ellos, como luego para los americanos, De Gaulle era uno más. Y tuvo incluso gente muy importante que le hizo sombra durante bastante tiempo, y realmente De Gaulle no empieza a ser el real jefe de la Francia libre, indiscutido, casi indiscutido, hasta el momento que entra en París y tiene la gallardía esta de ir por los Campos Elíseos cuando aún hay francotiradores emboscados. A partir de ese momento él ya es el jefe de la Francia libre, pero claro, es un momento ya tan tardío. Alemania está ya de tal manera prácticamente irreversiblemente derrotada que se puede decir que sí, que es un hombre que contribuye, que es un hombre que tiene un papel, pero de luego, definitivo, si no hubiera sido De Gaulle, pues bueno, habría puesto otro hombre ahí, como lo subieron en otros países. La toma de Bruselas fue efectuada por el segundo ejército británico. La resistencia más enconada se realizó en la estación y una vez logrados sus objetivos, las tropas siguieron avanzando. La población tributó un gran recibimiento a las tropas aliadas y en todas las calles de la ciudad expresó su júbilo. El mariscal de campo Montgomery recibe el homenaje de la capital belga. Después de la liberación de la ciudad, los miembros del gobierno llegados en avión desde Londres ofrendan flores en el monumento a los caídos de la anterior guerra. He aquí uno de los momentos culminantes de la batalla de Filipinas. Nos hallamos en el Golfo de Lingayen, en la isla de Luzón, donde las fuerzas del general MacArthur realizaron el esfuerzo decisivo. Se
reacciona eficazmente contra los ataques de la aviación japonesa. Los cazas se ven obligados a efectuar violentos aterrizajes y se desarrollan escenas de la máxima emoción. Las tropas del 6º Ejército del general Kreger fueron las primeras que llegaron a tierra firme después de las arriesgadas operaciones de desembarco. Una de las primeras tareas es la de instalar centros de aprovisionamiento y hospitales para hacerse cargo de los heridos, muchos de ellos filipinos, que acudieron a recibir a las tropas. Desde el aire, los aviadores recogen el panorama de la isla de Luzón, y aquí vemos el camino de San Carlos por donde siguió el avance hacia el sur. El reparto del mundo que se hizo en Yalta ha sido definitivo para el futuro, para lo que hoy es el presente. Bueno, nosotros vivimos en Yalta, paradójicamente 40 años después, si uno ve lo que ha ocurrido a lo largo de estos años, estamos en Yalta. Es decir, que cuando los húngaros se sublevan en el 56, Occidente no interviene. Y tiene fácil intervenir porque durante un momento determinado, varios días, Hungría es libre, está en manos de la gente que se ha sublevado, gente que está pidiendo a los occidentales que intervengan. Los occidentales no intervienen. ¿Por qué? Porque Yalta se lo prohíbe. Entonces, de la misma manera que cuando los ingleses, los franceses y los israelíes intervienen en Suez, pues los soviéticos no mueven un paso, porque resulta que aquello pertenece a los otros. El mundo está perfectamente repartido desde Yalta y se ha mantenido hasta hoy. Hay dudas de si Afganistán entraba o no entraba en los acuerdos de Yalta. Parece ser que sí, porque Afganistán es zona de influencia soviética, pasando por el hecho de que en Afganistán hablan el farsi, que es la misma lengua que hablan en una gran parte del Turquestán soviético. Hoy está en Ashgabat, que es la zona limítrofe con Afganistán, y la gente de allí habla el mismo idioma que habla en Afganistán. Entonces, está incluida en la zona de influencia. Últimamente, en los últimos años, pues ya hubo una serie de gente, el presidente Mitterrand, por ejemplo, Brzezinski, el que fue asesor de política internacional de Carter. En fin, han habido ya una serie de políticos muy importantes, Willy Brandt también, que han dicho, acabemos con Yalta. Yalta es un reparto del mundo hecho a la postre de una guerra, esto no puede continuar así, y hay que liberalizar esta situación, hay que romper el corsé de Yalta. No se ha conseguido. Y es legítimo preguntarse hasta qué punto sería bueno. A lo mejor lo sería, a lo mejor si eso se rompiera, nos precipitaría todavía más fácilmente en una guerra mundial. Una de las ciudades que más sufrieron durante la Guerra Mundial fue sin duda Varsovia, especialmente todo el gueto judío y la revolución que encabezó en el último momento. Bueno, Varsovia es la casa de los polacos, ¿no? Los alemanes tenían un desprecio enorme hacia los polacos. Los consideraban gente de segunda categoría. Polonia fue ocupada, no olvidemos, la mitad por los alemanes y la mitad por los soviéticos de común acuerdo. Y los polacos se sublevaron. Se sublevaron primero la primera rebelión, que es la del gueto de Varsovia, termina muy mal porque los dominan, se da la circunstancia de que pactan, están las fotografías y las lecciones del momento, donde se ve a la gente con la bandera blanca pactando, incluso los oficiales alemanes saludando, etcétera, etcétera, y es una lucha durísima y los aplastan. Y luego viene ya la sublevación general, cuando el ejército soviético está allí mismo, piensan que va a llegar y entonces se sublevan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la gente que subleva en Varsovia era gente que obedecía al gobierno en el exilio instalado en Londres. Y los soviéticos tenían su propio gobierno, su propia junta, que estaba en Moscú. Entonces, lo que les interesaba pragmáticamente, por así decir, es que esta resistencia, que de haber triunfado hubiera apoyado las tesis del gobierno de Londres, fuera liquidada por los propios alemanes. Y cuando no quedara nada, ellos avanzarían. Y esto fue lo que ocurrió. Y entonces hubo una masacre tremenda a los ojos del ejército soviético, potente, que podía haber hecho maniobras de diversión y que, sin embargo, bueno, pues se convirtió en espectador de aquella tragedia. La octava fuerza americana bombardea intensamente la ciudad de Colonia, tercera población del Reich, puerta de la cuenca industrial del Ruhr y puente del caudaloso río. Esta es una de las más poderosas fortalezas alemanas y la cámara cinematográfica recoge exacta y minuciosamente el desarrollo y el resultado de esta impresionante incursión aérea. Las tropas de tierra realizaban sus operaciones después del prólogo de los ataques aéreos.
4 ejércitos aliados iniciaban su ofensiva hacia el este desde el Ruhr y el Maas. Intervenían en esta fase decisiva de la guerra tropas británicas, canadienses y norteamericanas. El 6 de marzo, fuerzas de los Estados Unidos ocupaban las primeras posiciones en las calles de Colonia. En medio del fuego, los reporteros de guerra cumplían heroicamente su misión y obtenían para la historia estos sensacionales fotogramas. Pueden verse aquí a los tanques alemanes que caen bajo el campo de acción de los disparos y que al ser incendiados son abandonados por sus ocupantes. Mientras la lucha callejera continúa con febril ritmo, la cámara enfoca todas y cada una de las escenas emocionantes de estos episodios de la lucha. Entre explosiones y disparos, he aquí en primera línea el reportaje veraz de la entrada de las tropas aliadas en Colonia. Las fuerzas aéreas aliadas se lanzan al ataque desde la orilla izquierda del Rin. Mientras tanto, los ejércitos de tierra preparan la operación decisiva contra la fortaleza alemana a través del río. Un avión no puede soportar la enorme carga y cae a tierra. Los demás aparatos continúan despegando y pasan en vuelo sobre el humo del avión que todavía arde. La infantería del aire norteamericana se traslada también como la inglesa a los lugares señalados por el mando. Los británicos ocuparán los sectores norte y centro y los americanos el flanco sur. Por primera vez se pone en práctica el sistema de que cada avión remolque 2 planeadores, uno más alto que otro para evitar el posible abordaje. Las fuerzas paracaidistas se lanzan por ambos lados del aparato, consiguiendo de esta forma que caigan a tierra doble número de hombres en el mismo tiempo en que antes se conseguía lanzar solamente la mitad. Entre tanto, los pilotos de los remolcadores sueltan los cables y los planeadores descienden con ellos. Llega al lugar de la batalla la artillería, el transporte y la infantería aérea. Así da comienzo la gran batalla del oeste, un golpe decisivo contra la fortaleza alemana. Los hombres del 9º ejército que manda el general Simpson cruzan el río. El camino de Berlín está abierto y con él la ruta definitiva de esta guerra. Acompañado del mariscal Montgomery y de los generales americanos, el primer ministro británico Mr. Churchill cruza el Rin y examina las nuevas posiciones. Con el general Eisenhower conversa con los soldados que han logrado salvar el gran obstáculo. Los alemanes resistieron hasta el final. Es decir, lo que se da en Italia, que de pronto empiezan a pactar, empiezan a buscar la forma de rendirse, lo que ocurre en Hungría, que se rinden, en Rumanía, en fin, en todos los demás países, la propia Finlandia, que sabiendo lo que le va a costar la paz, arroja la toalla. Esto no está en Alemania. El ciudadano alemán, quitando una pequeña minoría muy concienciada, pues que estaba, por ejemplo, con la llamada Orquesta Roja de la red esta de información comunista, o los muy pocos militares que complotaron contra Hitler, vamos, el 99,99% del pueblo alemán, cosa que además es del carácter alemán, porque hoy día no hay alemán más convencido de la salvación de Occidente que el alemán occidental, ni más convencido de las ideales del bloque socialista que el alemán oriental. Esto es cosa típica de los alemanes. Los alemanes hasta el final están con su régimen y están con lo que ellos creen que es su país. Pero a partir de un momento, cuando ellos ven que la victoria del enemigo es cierta,
Entonces, desde el lado oficial, tratan por todos los medios de acordarse con los aliados occidentales para unirse con ellos contra los rusos. No lo consiguen. Pero ya que no lo consiguen, entonces tratan de conseguirlo sobre el terreno. Y hay una brutal, una terrible resistencia frente a los soviéticos, mientras que van cediendo posiciones a los aliados occidentales, esperando que el terreno que estos ocupen no lo ocupen los soviéticos. En esto se equivocan, porque los pactos de Yalta están clarísimos e incluso zonas ocupadas por los americanos, en cuanto la guerra termina, los americanos se retiran y se la ceden a los rusos. El bombardeo sobre determinadas ciudades de Alemania era una respuesta a las que había sufrido las ciudades inglesas en los primeros momentos de la guerra. Pues no, porque Inglaterra sufrió duros bombardeos, muy duros bombardeos, pero claro, como la aviación alemana no era aviación estratégica, tenía una potencialidad de carga de bombas absolutamente ridícula, comparado con lo que era la aviación estratégica británica y norteamericana, no hay equiparación posible. Los bombardeos terribles, durísimos de Alemania, que hoy día está absolutamente comprobado que causaron un daño tremendo a las ciudades porque arrasaron todas las ciudades, no dejaron prácticamente nada, mataron cientos de miles de civiles y sin embargo no incidieron en el curso de la guerra. Alemania hasta el final, hasta el último momento, bajo aquel montón de ruinas, seguían produciendo cañones, seguían produciendo aviones. Es decir, fueron bombardeos, bueno, la frase es un poco dura, pero hay que decirla, fueron bombardeos terroristas. Aniquilaron bellezas irrepetibles de la cultura europea. Hace poco ha muerto el mariscal Harris, que era el que mandaba toda la aviación estratégica de bombardeo, y este señor, por ejemplo, pues cuando le reprocharon desde su propio campo que estaban aniquilando bellezas europeas irrepetibles, le llamó pseudoarte europeo de baratija. Bueno, bajo este pseudoarte europeo de baratija, que se había convertido en escombros, bueno, pues había además cientos de vidas, de miles de vidas humanas, ¿no? Y no les importó. E incidencia además militar no tuvo ninguna. El almirante general von Friedeburg, el almirante Wagner y el general Kinsel fueron las más significadas personalidades alemanas que ofrecieron en el cuartel general del mariscal de campo aliado Montgomery la rendición de sus ejércitos. Este acontecimiento decisivo tiene como escenario Lüneburg y las fuerzas aliadas que se oponían a las alemanas eran las del 21 Cuerpo de Ejército. Una vez convenida la rendición incondicional y después de haberse puesto en contacto con el mariscal de campo Busch, los delegados alemanes firman el documento de rendición y el mariscal Montgomery estampa también su firma en este pliego histórico. Hay un terreno especialmente doloroso en la Segunda Guerra Mundial, que es el de los campos de concentración nazis. Hay la idea de que sobre todo fueron las personas de raza judía los que sufrieron las consecuencias de estos campos de concentración. Es cierto, también había de una manera destacada opositores al régimen de Hitler, disidentes, etc. Bueno, esto es uno de los grandes temas, ¿no? Han pasado los años, y entonces la gente que debía de haber hablado de otros muertos que vivieron, pues quedaron aplastados por la masiva propaganda sobre los judíos. Efectivamente, los judíos fueron los que pagaron el pato en toda la Europa ocupada, fueron durísimamente castigados, murieron muchísimos. Pero bueno, en este momento, cuando a alguien de las generaciones actuales se le dice campo de concentración alemán, Auschwitz, Belsen, Dachau, dicen judíos. No, murieron judíos, por supuesto, pero murieron católicos. Por el hecho de ser católicos, el régimen de Hitler lo metió allí. Murieron comunistas, murieron socialdemócratas, murieron homosexuales, murieron gitanos, muchísimos gitanos. Entonces, hoy día da la impresión de que solamente murieron judíos. En fin,
hay que respetar, hay que decir que murieron judíos, pero no hay que olvidar que murieron todos los demás. Y entonces esto significa, como también otra cosa, que tampoco hay que creer que los campos los inventaron los alemanes. Los campos fueron inventados durante la guerra de los Boers en África del Sur. Y luego han habido campos de concentración por todos los lugares del mundo, ¿no? Entonces, este es un tema que hoy día, tantos años después, 40 años después, se debería estudiar con serenidad, viendo que es todo lo que había ocurrido, separando la realidad del mito y dándole a cada cual lo suyo. ¿En qué consistía la llamada solución final que proponían, digamos, los que dirigían los campos o los que llevaban la política? Pues eso está claro, en la eliminación de los judíos, eso estaba clarísimo. Hubo aquel intento de llevarlos a Madagascar y tal, y luego, claro, cuando la guerra se encrespa, se tiene en base la base doctrinal racista del nazismo, que el judío era el culpable, más luego la guerra exacerba todo eso, porque dicen que Roosevelt es judío, aunque no lo era, en fin, que el gran capital judío estaba detrás de todas las campañas antialemanas, etcétera, etcétera, pues en fin, estaba clarísimo, solución final era liquidación de los judíos. En un campo de concentración murió mi patrona, Frau Torneck, la patrona donde yo viví durante 5 años, siendo estudiante y luego periodista, en Berlín, en Weizstraße 3, una judía, que era una mujer buenísima, viuda de la Primera Guerra Mundial. Su marido había muerto en la Primera Guerra Mundial, luchando. Y la convirtieron en jabón. ¿Cómo yo voy a explicar esto? La llevaron a un campo de concentración y la metieron en uno de esos aparatos de los que se hace jabón, con los que se hace jabón. Pues, y como esto, millones de gente. Esos campos de concentración eran la expresión así más mesánica de una actitud mental tremenda que ha sido el nazismo, tremenda. La besania del nazismo le pone a uno los pelos de punta, aún hoy cuando se acuerda de aquello. Han transcurrido 30 años desde que en esta ciudad se liquidaron los sueños de grandeza del Tercer Reich. Fue en el castillo de Chechillianhof donde Stalin, Truman y Churchill se pusieron de acuerdo para organizar una paz que se prometió al mundo como definitiva. Sin embargo, poco después comenzó la Guerra Fría y esa paz se convirtió en un difícil e inestable equilibrio de fuerzas en el que la gran sacrificada resultó ser Europa. Este fue el momento histórico que recogieron fielmente los informadores de la época. ¿Hay alguna justificación posible para un hecho de la inhumanidad de la bomba atómica sobre Hiroshima? Pues yo creo que no. Desde luego, en fin, los americanos les habría costado algún muerto más acabar con la guerra, pero la tenían ganada. Pero ahí hay dos cosas. Los americanos yo creo que lanzan la bomba atómica por dos razones. Primera, el ejército soviético está avanzando por tierras japonesas. Ya ha ocupado Manchuria y empieza a ocupar las islas, en las cuales continúan, camino del Japón. Entonces los americanos esto les da un gran miedo. Piensan que su tarta de la victoria con el Japón, que es una tarta que se piensan comer solos, porque en el Teatro del Pacífico solo han actuado ellos, los ingleses y tal, estos son comparsas de quinto nivel, son ellos los que se van a comer la tarta de la victoria sobre el Japón. Ven que no, que aparece un ejército potentísimo, que es el soviético, que se la empieza a comer, vamos, que está ocupando territorios, que de ahí no se va a ir, que qué es lo que pasa. Entonces, esto hay que pararlo, ¿cómo? Con una victoria sobre el Japón que les permita ocupar el máximo terreno posible y sacar la máxima ventaja posible. Y luego, evidentemente, los americanos no eran tontos, y ahí tenía gente que sabía perfectamente que desaparecidos los viejos enemigos, rápidamente se crea otro polo de concentración, porque así es la historia. Y el nuevo polo de confrontación es la Unión Soviética. Entonces se trata, por un lado, de parar el avance soviético, rendir al Japón y llevarse todo pedazo de la tarta. Y el segundo, decir a los soviéticos, cuidado, nosotros tenemos esto. Cuidado, cuando ahora negociemos en Europa, para los repartos en Europa, cuando negociemos para hacer el nuevo mundo de la posguerra, etcétera, atención, nosotros tenemos el arma absoluta, el arma decisiva, el arma que ustedes no tienen. Claro,
los soviéticos después se la proporcionan y ya viene la escalada, los otros de hidrógeno, los soviéticos de hidrógeno, los otros cohetes intercontinentales, los soviéticos lo que da, neutrones, en fin, hasta lo que es el mundo de hoy. Vista desde un avión después de la explosión de la bomba atómica que virtualmente arrasó esa ciudad de 340.000 almas, puesta al terror y a la agresión desencadenados por el Japón en el mundo. No se observa huella ni cráter. Reventando en el aire sobre este centro de concentración del ejército japonés, la primera de las dos bombas atómicas arrojadas sobre el Japón produjo esta zona de devastación en que solo unos pocos edificios aislados han quedado en pie. Nagasaki, objetivo de la segunda bomba atómica. 3 días después de la de hizo una destrucción aún más completa. Osaka, 3 millones de habitantes, destruida por bombas incendiarias que arrasaron docenas de kilómetros cuadrados. Estas vistas prueban que el Japón había sido totalmente vencido aún antes de la bomba atómica. Kure, arsenal del Japón y base naval más grande del imperio. En sus aguas yacen los restos de lo que fue una poderosa flota. El poderío naval japonés irremediablemente destruido en una serie de victorias de la Marina americana. Otra prueba de la impotencia final del enemigo en la guerra. Primeras vistas de la capital devastada del Japón. Las 3/4 partes de Tokio arrasadas por las superfortalezas mucho antes de que cayera la bomba atómica. Una ciudad de 6,5 millones de habitantes destinada a ser la capital del Asia, hoy reducida a cenizas. El general Douglas MacArthur, comandante supremo de los aliados para la ocupación del Japón, aborda el Missouri. El almirante Nimitz está en el histórico acontecimiento, en tanto que los jefes militares aliados se agrupan a bordo del Missouri. Los delegados Shigemutsu, ministro de Estado del gabinete japonés que herido hace unos años por un patriota coreano en Shanghái, tiene una pierna derecha artificial. Una terrible guerra que entraba en su octavo minará dentro de 20 minutos. MacArthur toma la palabra. Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. De guerra y por los camaristas del ejército y la marina y fueron traídas de Tokio en avión. Son las 9:05 de la mañana. Los japoneses han estado exactamente 10 minutos a bordo. Obedecer todas las órdenes de los aliados emitidas por el general MacArthur fueron impresos en raro pergamino hallado en un sótano de la devastada Manila. Surrender terms by Japan. Los periodistas salen inmediatamente a mandar el informe del presidente a un mundo lleno de ansia. Y al anochecer del martes 14 de agosto se envía la noticia trascendental.
En la ciudad de Nueva York, así como en toda la nación y en un mundo rebosante de alegría, enormes muchedumbres agradecidas, dando rienda suelta a su júbilo, celebran el final de la lucha, el amanecer de la paz. En Times Square se apiñaron 2 millones de neoyorquinos. Es oficial, se acabó la guerra, es la victoria total. Continuó durante la noche. Jamás ha tenido la humanidad motivo mayor para celebrar la paz. Los pueblos libres del mundo están unidos en su resolución de que la paz del mundo jamás se volverá a poner en peligro. Cuando se produjo el cambio de signo en la guerra mundial, ¿pensó usted que esto iba a influir de manera decisiva en el futuro de España? Yo pensé, como pensaban los elementos, diríamos, de izquierda, que una guerra en la que los que iban a ser vencedores mantenían desde el principio pues unas tesis que superaban con mucho aquella tesis un tanto ingenua de la Primera Guerra Mundial. Estamos haciendo la guerra a la guerra. Ahora se decía, estamos haciendo la guerra para construir un nuevo orden mundial a escala planetaria. Y esto se decía en las conferencias internacionales, como por ejemplo la muy importante de Moscú de 1943. Yo pensaba, evidentemente, que en ese nuevo plan planetario no podían darse hechos no solo aislados, sino contradictorios, como el hecho español. Es decir, que por la fuerza de las cosas, la victoria de los que iban a formar, tras la Declaración de Naciones Unidas, el bando vencedor, pues supondría automáticamente la eliminación, si era necesario, inclusive, empleando la fuerza y no solo la presión diplomática y económica, la desaparición del régimen de Franco, y más o menos, poco a poco, la alineación política, diplomática, militar y económica de acuerdo a esos esquemas que iban a configurar un nuevo orden mundial. Vivíamos con la esperanza de que el fin de la Segunda Guerra Mundial y del fascismo en Europa pues fuera también el fin del fascismo en nuestro país. Al fin y al cabo eran los mismos sistemas. El esperar esto pues suponía una lectura coherente, de acuerdo con lo que venía siendo el discurso habitual de los aliados en la Guerra Mundial y con lo que se sabía que representaba y había representado el franquismo frente a las democracias, y no solo frente al socialismo, frente a la Unión Soviética. Es decir, que en definitiva había una lectura que era correcta, el que al caer el régimen de Hitler y al caer derrotados los fascismos, el mundo democrático tendría también que extenderse a España. Pero esta lectura olvidaba un dato que estaba ya ahí desde antes, y era que Inglaterra durante la guerra, pues de hecho, había jugado un papel de apoyo implícito, como la Francia del Frente Popular, también a su modo, de apoyo implícito al franquismo a través de la política de no intervención. Es decir, que existían dos lógicas, una lógica de la democracia que hubiera debido traer la derrota de Franco y que era la lógica ideológica y doctrinal, y la otra la lógica real de la política que ya se había ensayado por estos mismos países en condiciones muy similares antes de 1939. Claro, desde esta perspectiva no cabía esperar que Churchill fuera a cambiar y que fuera a ofrecer una baza a la izquierda por librarse de Franco. Es decir, que desde muy pronto, yo creo, en la política inglesa en nuestro siglo, sobre España en nuestro siglo, puede verse que hay una aspiración fundamental: mantener España en orden, con los intereses capitalistas ingleses salvaguardados, y no abrir una brecha revolucionaria en el occidente de Europa. Claro, desde esta perspectiva, el abrir un proceso democrático en un momento en que todavía estaban prácticamente, si no intactas, pero muy fuertes las capacidades de los vencidos, con todo lo que ello conllevaba de proyectos revolucionarios y de expectativas de transformación,
pues desde esta perspectiva yo creo que la frustración de los que esperaban el cambio de los aliados, que bueno, pues eso, creo que lo pudimos vivir todos hasta en nuestras propias casas en aquel momento, ¿no? Pues era una apuesta sin futuro. Es decir, que no, la lógica histórica, enlazando el 36-39 con el 45-47, pues apuntaba a lo que pasó. Como habrán